Buen día. ¿Alguien está contento? Gloria a Dios. Muy bien. Fuimos diseñados para movernos. Y bueno, había una frase que estuvo rondando en mi mente en estos días. Y es que lo que se detiene, lo que se deja de moverse, se muere. ¿Sí? Todo, aunque estemos acostados, todo se está moviendo, tu corazón está latiendo, tus pulmones están haciendo su función, tu sangre está circulando y realmente llega la muerte cuando eso se detiene. ¿Es así o no es así? Y hay muchas cosas que muchas veces nos paralizan, ¿no? Y hoy quiero hablarte de esto, si tú quieres descargar la guía práctica, ahí lo puedes hacer en ese código, puedes tener los versículos. Y dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 13. Dice, un mensajero, diga conmigo un mensajero, le llevó a David esta noticia. Fíjese la noticia. Todos, diga conmigo, todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén, vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey, acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos los oficiales se detuvieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y 600 gititas que lo habían seguido desde Gat desfilaron ante el rey. Lo invito a que cierre sus ojos y me ayude a orar esta mañana, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que por ti estamos hoy en este lugar. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de nosotros como espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de lo que tú has preparado en este día. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable directamente a cada uno de nosotros y que no haya ningún estorbo ni en nuestros oídos, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón para recibir este mensaje. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y yo sé que este mensaje, Señor, se hará vida en la vida de cada uno de tus hijos. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Amén. Ok, vamos a entrar en contexto. ¿Qué está sucediendo? ¿No? David, ¿alguien sabe quién era David? Era el rey, ¿sí? Ungido por Dios. ¿Está de acuerdo o no? ¿Sí? Era el rey ungido por Dios, ¿verdad? Y tiempo antes había sucedido algo entre Tamar, Amnón y Absalón. Los tres eran hijos de David, aunque Tamar y Absalón eran de una madre y Amnón era de otra madre, ¿ok? Entonces Amnón viola a su hermana, a Tamar, y Absalón, que era su hermano, decide vengar la afrenta y termina matando a su propio hermano, Amnón, ¿verdad? Y luego sale huyendo. Y David, pues era su hijo, al final de cuentas, al final del día Absalón era su hijo y lo manda a traer a la ciudad de Jerusalén, pero no lo veía. Eso es triste. David no veía a su hijo Absalón, aunque vivían en la misma ciudad, ¿no? Nunca se ocupó de hablar con él, hasta que llega un momento en que Absalón hace algo, ¿verdad? Y David va a hablar con él, pero no pasó de una plática así muy sencilla, ¿okay? Pero entonces en el corazón de Absalón comienza a generarse una amargura muy tremenda en contra no solamente de su hermano que ya había muerto, ¿verdad? Sino en contra de su propio padre, de David, en contra de su propio padre. De alguna manera Absalón también culpaba a David de lo que había pasado con su hermana. Entonces Absalón, viviendo en Jerusalén, comienza a conspirar en contra de su propio padre y junta 200 personas
Y él les empieza a decir al pueblo: hey, es que David no los quiere, es que David no está haciendo nada por ustedes, y escójanme a mí por rey, y yo voy a hacer, y yo los voy a amar, y yo les voy a traer prosperidad, ¿verdad? Y luego llega este mensajero a David y le dice: ahí viene Absalón, y viene con todo, ¿no? Y David toma una decisión, y esa decisión es salir de ahí. Ahora, pudiéramos pensar que él salió por miedo, ¿verdad? Pudiéramos pensar que lo que le provocó ese anuncio que le fueron a dar fue miedo, pero considerémoslo un poco. David desde muy niño había enfrentado cosas muy grandes. Desde muy niño, cuando andaba cuidando las ovejas de su padre, dice que él mataba a los leones, mataba a osos con sus propias manos, ¿no? A los 15 años, David se enfrenta con un gigante al que todo el pueblo le tenía miedo, ¿sí? Ese gigante se llamaba Goliat. Y él lo enfrenta, y el resultado es que David vence al gigante y le corta la cabeza. David había enfrentado numerosas batallas, había estado enfrentando a sus enemigos, y cuando le avisan que viene Absalón, quizás después de toda esa experiencia y de saber que era el ungido y de que tenía el respaldo de Dios, uno dice: ¿por qué tenía miedo David? Pero realmente no es que tuviera miedo. Póngase un momento en los zapatos de David. Imagínese usted, por un lado tiene que cuidar la integridad de todos los demás, del pueblo, ¿verdad? Su propia vida, porque Absalón no venía a abrazarlo, no le venía a hacer una fiesta, lo quería matar. Pero por otro lado era su hijo, su propio hijo, el que se estaba levantando en contra de él. Y obviamente él sabía que si hubiera sido cualquier otra persona, o cualquier otro rey, cualquier otra persona que hubiera conspirado contra él, David en ese momento hubiera dicho: hey, vamos, le hubiera dicho a sus oficiales: vamos a levantarnos en armas y vamos a acabar con este enemigo. Lo hubiera hecho fácilmente. Él sabía que si se levantaba en armas en contra de Absalón, lo iba a matar, pero era su hijo. Imagínese un momento, ¿usted qué haría? Viendo que, o sea, aparte la tristeza, ¿no?, de que un propio hijo se levante en contra tuya, ¿no? Y por un lado tienes que cuidar a las personas que están ahí, pero por otro lado no quieres hacerle daño a tu hijo, porque seamos honestos, como padres, no importa cuántas cosas te hagan tus hijos, no importa que a lo mejor en algún momento, si no les diste permiso de algo, o si no les compraste algo, te hubieran dicho: ya no te quiero. ¿Algún papá le han dicho así a sus hijos? ¿No? Sean honestos, ¿no? En algún momento de berrinche, ¿no? Así de: ya no te quiero, me voy con mi tía o con mi abuelita. Pero no porque te dice ya no te quiero, quiere decir que tú vas: ya no me quieres, largo de la casa, órale. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es tu hijo y lo amas. ¿Alguien está aquí o no? Pero entonces imagínate la disyuntiva, ¿no? ¿Qué decisión tomar? En ese momento, ¿qué decisión puedes tomar en una situación tan complicada, tan compleja, ¿no?, donde la solución o la respuesta parece casi imposible? ¿Qué hago? Esa era la posición de David. ¿Qué hago? ¿Lo enfrento con el riesgo de que lo maten? Es mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Y él sale de ese lugar. Quizás muchos aquí se encuentran en esa situación, o quizás no, pero no quiere decir que en algún momento no te vayas a encontrar en una situación similar, donde tienes que tomar una decisión que parece imposible. ¿Qué hago? ¿Sigo con esta relación? ¿Qué hago? ¿Me opero o no me opero? Porque no falta, ¿no? Siempre hay alguien que te dice: no, es que fíjate que fulanita se operó y quedó bien mal. O no, fulanito se operó y no, ya anda re bien. Y recibes todas esas cosas y dices: ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Yo qué puedo hacer? Y muchas veces nos paralizamos en medio de ese tipo de situaciones donde debemos tomar una decisión. Se vuelve tan complicado que nos paralizamos, pero David no se paralizó. David salió de ahí. Dijo inmediatamente: vamos a salir antes de que venga Absalón y haga algo que no va a ser bueno. Vamos a salir. Pero ¿por qué salió? La pregunta es: ¿por qué salió y a dónde fue David? Y mira, es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando nos enfrentamos a una situación
donde no sabemos qué decidir. ¿A alguien le interesa eso? ¿Ok? A este mensaje le pusimos no te detengas. Y vengo a decirte, iglesia, que no te detengas. Dice el verso 23: todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente, vea este detalle, diga conmigo, toda la gente. Dice, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. ¿Cuántos salieron de la ciudad? Toda la gente. Dice ahí, luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará. ¿Quién? Dios hará que regrese, que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. ¿Ok? Fíjese lo primero que hace David. Algo interesante aquí es, ¿qué le dijo el mensajero a David? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dijo el mensajero a David? Absalón se levantó en contra de ti, ¿no? Has levantado una conspiración y todos, díganme todos están con él. Pero aquí lo que estamos leyendo es que cuando David decide salir de la ciudad para no exponer a nadie, dice que todos, otra vez, ¿cuántos? Todos salieron con él. Eso quiere decir que el mensaje que le dieron a David era mentira. Y tú tienes que saber algo: no todo lo que tú escuchas es verdad. Hay ocasiones en que vienen mensajes y te dicen, no, es que esa enfermedad que tienes, ya, haz tu herencia porque hasta aquí llegaste, ¿no? Oye, pero nomás tengo gripa, no le hace. Ya. ¿Sí? O este problema que tienes legal, ya se acabó, ¿verdad? Te van a meter a la cárcel, te van a quitar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al enemigo le interesa dejarte paralizado. Al enemigo le interesa que tú creas ese tipo de mensajes. Pero aquí estamos viendo que lo que le habían dicho a David era mentira. Ahora, ¿qué hace David? Lo primero que hace es desprenderse. Diga conmigo, desprenderse. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender cuando nos enfrentamos a una situación así, donde no sabemos qué elegir, donde no sabemos qué camino tomar, donde parece que no hay solución para lo que estamos viviendo. Y es aprender a desprendernos. ¿De qué se desprendió David? Primero que nada, del palacio. Diga conmigo, el palacio. Imagínense ese lugar, ¿no? Un palacio para un rey. ¿Cómo viviría David ahí? Pues tranquilo, tenía quien le sirviera la comida, dormía en una cama suave, ¿verdad? Él era ahí el Señor. Y sin embargo él decide irse al desierto, caminar por el desierto, soltar el palacio. Yo me imagino a David volteando a ver el palacio y diciendo, bueno, si se puede regreso, si no, no. Pero él no se aferró a estar ahí. Él no dijo, yo soy el rey y aquí me quedo, porque este es mi lugar. Este es el lugar donde Dios me puso, donde Dios me ungió, aquí me voy a quedar. No. Y te voy a decir algo, a veces nos cuesta tanto tomar decisiones. ¿Sabes por qué? Porque nos apropiamos de las cosas. Hola. David no solo se desprendió del palacio, sino que en ese momento, dice, llevaban el arca. Y el arca es algo muy importante, porque el arca representaba donde Dios se manifestaba, una caja con, recubierta de oro, con unos querubines, ¿no? Y lo había llevado a las batallas muchas veces. Es más, una vez lo dejó en casa de Obed-edom porque hubo un problema. Y dice que ahí en casa de Obed-edom Dios prosperó la casa de ese hombre. Y David, al darse cuenta, dice, vamos por ella. Era muy importante para David el arca del pacto. Y sin embargo vemos que aquí toma una decisión muy importante, muy trascendente, y es, regrésenla a su lugar. ¿Te imaginas? Esa arca que tantas veces lo había ayudado, que él sabía que la presencia de Dios se manifestaba ahí. De repente David dice, regrésenla a su lugar, porque yo no busco algo, yo busco el favor de Dios. Yo busco el favor de Dios. Si Dios quiere
que yo regrese. Voy a regresar y la voy a volver a ver, y voy a volver a ver el lugar donde está, y voy a volver a mi palacio. Pero yo no me voy a aferrar a eso. Y sabes, a veces nos aferramos tanto a las cosas sin entender que todo le pertenece a Dios. Diga conmigo, todo le pertenece a Dios. A veces decimos, no, es que mi esposo, y pensamos que es nuestra propiedad. Y no, tu esposo no es tu propiedad, es propiedad de Dios. A veces decimos mi esposa y pensamos que es nuestra propiedad, y no es tu propiedad, es propiedad de Dios. Nuestros hijos no son nuestros, ¿son de quién? Son de Dios. Pero a veces nos aferramos, es más, hasta las cargas, ¿no? Dice el Señor Jesús, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Qué te está diciendo el Señor Jesús? Si estás cargado, ven y tráeme tus cargas, yo me las voy a llevar, tú lleva mi yugo y sé feliz. Pero a veces decimos, no, es que es mi enfermedad, es mi problema, ¿no? Es mi crisis, ¿sí? ¿Cuántas veces te has apropiado de enfermedades? Es mi cáncer, es mi diabetes, en lugar de decir, Señor, es tuyo, y yo confío en lo que tú vayas a hacer. David estaba confiando, él decía, no importa, el arca no es mía, el arca es de Dios, y aunque muchas veces ha estado conmigo y me ha dado la victoria, se la voy a dar a Dios, y si voy a tener el favor de Dios, entonces voy a regresar. ¿Alguien capta aquí o no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender a soltar. A veces vivimos aferrados al pasado. Es que mi trabajo, yo tenía un negocio, ¿no? Y vivimos aferrados a eso, cuando lo más fácil es decir, Dios, el negocio es tuyo. Yo voy a confiar en que si tú quieres que el negocio prospere, el negocio va a prosperar. Si tú no quieres, no lo va a hacer. Pero yo voy a confiar en ti. ¿Alguien capta eso o no? Luego dice el verso 27. También le dijo, como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando. Vea bien eso, llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. La segunda cosa que hace David es despojarse del orgullo. Despojarse del orgullo. Y es que nos cuesta tanto trabajo a veces tomar decisiones, ¿sabes? Porque el orgullo nos gana. Porque no, ¿cómo voy a fracasar? ¿Cómo va? No, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué te importa lo que diga la gente? Lo que te debe importar es lo que Dios dice de ti, no lo que diga la gente. Pero a veces decimos, ay no, es que yo soy el ungido, ¿cómo me van a ver así? David, enfrente de toda la gente, siendo el rey, el ungido, él lloró y subió llorando al monte de los olivos. Subió llorando, descalzo, con la cabeza cubierta. No le importó que la gente lo viera, ni lo que la gente fuera a decir de él, o hablar de él, o a pensar de él. A veces decimos, no, es que soy muy espiritual, ¿qué van a decir? Soy el líder de la iglesia, ¿qué van a decir si me ven llorando? ¿Y eso sabes qué es? Es orgullo. A veces no pedimos ayuda a los demás. ¿Sabes por qué? Por orgullo. Cuando estamos enfrentando una situación donde debemos tomar decisiones, en lugar de preguntarle a los demás, nos hacemos los machos. No, yo soy el... Y David no, David se despojó de su orgullo. Y es interesante porque ahora nos damos cuenta por qué salió David. David no salió por miedo. David era un hombre que siempre, toda su vida había dependido de Dios. Y lo que estaba haciendo, salir de su palacio, caminar por el desierto, atravesar un arroyo, era para subir al monte de los olivos. Y el monte de los olivos tiene un gran significado. Tiene un gran significado. Era un lugar conocido también como el lugar de la unción. ¿Sabe a dónde iba David? A buscar la unción de Dios. Es tan significante que el monte de los olivos, en la parte de abajo, en la ladera del monte, se encuentra el huerto del Getsemaní. Y conocemos el huerto del Getsemaní. El huerto de Getsemaní es el lugar donde estuvo Jesús antes de ir a la cruz,
sudando gotas de sangre, orando a su padre y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Monte de los Olivos es el lugar donde dicen los expertos que los discípulos de Jesús lo vieron subir al cielo. Ese es el Monte de los Olivos, y ahí David se dirigía. David no salió huyendo por miedo. David salió de ese lugar, ¿sabes para qué? Para buscar dirección de parte de Dios. A veces nos quedamos atorados y a veces pasan años y años y no sabemos qué decisión tomar. Y es que, ¿sabes qué? En lugar de ir y subir al monte de la unción, y aunque estemos llorando, esperar que Dios nos dé respuesta, a veces nos quedamos ahí paralizados del miedo. ¿Alguien capta eso o no? ¿Qué más hizo David? Dice el verso 31. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Fíjate, eso es tremendo. David depende de Dios. Y lo tercero que tú y yo tenemos que hacer es depender de Dios. David ora cuando va subiendo al monte de los olivos. ¿Qué hace David? David se pone a orar. Ahora, algo que es muy interesante es que él ora específicamente. Y es algo que muchas veces nosotros no sabemos hacer. Muchas veces nosotros no sabemos orar específicamente por lo que queremos. Él no dijo: Dios, o te lo llevas o te lo mando, como luego muchos hacen. Él dijo: Dios, Ahitofel está conspirando en contra mía, haz que sus planes fracasen. Haz que sus planes fracasen. A veces no nos damos cuenta, pero nuestra oración se vuelve muy redundante. Y ay, Señor, y te pido por la paz del mundo, y te pido por la lluvia en Monterrey. Está bien que ores por los demás, ok, pero ¿cuándo vas a pedirle a Dios lo que tú necesitas? Cuando vas subiendo al monte. Si necesitas una respuesta, pídele a Dios esa respuesta. Si necesitas tomar una decisión acerca de algo, pídele a Dios que te dé dirección acerca de lo que tienes que hacer. No te andes con rodeos con Dios. No te andes con rodeos con Dios. Dile exactamente lo que ocupas y Dios te va a responder. ¿Alguien cree eso o no? Luego dice el verso 32. Y cuando David llegó a la cumbre del monte. ¿A cuál monte? Al monte de los olivos, donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. Mire, aquí dice: llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, ¿okay? En otras versiones, en la mayoría de las versiones dice: donde se adoraba a Dios. ¿Dónde qué? Se adoraba a Dios. Y eso es interesante, porque entonces nos damos cuenta que David no salió del palacio huyendo por miedo. David salió del palacio, ¿para qué? Para ir a adorar a Dios. Para ir a adorar a Dios. Mira, muchos de nosotros quizás cuando estamos pasando por una situación complicada, porque era una situación complicada, le había provocado mucha tristeza a David que su propio hijo se hubiera levantado contra él. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones donde lo que menos nos dan ganas es de adorar. Donde decimos: ah, Dios, ¿por qué permitiste que me hicieran esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Algo que me llama la atención es que David estaba haciendo la voluntad de Dios. Diga conmigo: David estaba haciendo la voluntad de Dios. David fue considerado un rey conforme al corazón de Dios. Y David hacía las cosas conforme a lo que Dios le mandaba. David no se había equivocado. David no es que anduviera pecando y anduviera adorando otros ídolos. David hacía la voluntad de Dios, y sin embargo se levanta esa situación con su hijo. Y a veces nosotros decimos: ¿por qué yo? Si voy a la iglesia todos los domingos, si yo diezmo, si yo hago oración, si yo leo mi Biblia, ¿por qué me está pasando esto? Pero David no se fue a reclamarle a Dios. David salió a adorar a Dios.
Y algo que tú y yo debemos de saber es que sin importar lo que estemos viviendo, nosotros no podemos dejar de adorar a Dios. A veces adoramos a Dios solo cuando estamos bien y cuando nos va bien y cuando las cosas salen como queremos, pero cuando las cosas no salen como esperamos o como queremos, dejamos de adorar a Dios. Y algo que tú y yo debemos de aprender es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y los adoradores en espíritu y en verdad no son aquellos que adoran solamente cuando les va bien, son aquellos que buscan adorar a Dios a pesar de que les esté yendo muy mal. ¿Alguien capta eso o no? Adora a Dios, no dejes de adorar a Dios. Y termino con esto, si me ayuda la alabanza, por favor. Dice el capítulo 16, verso 1. Un poco más allá de la cumbre del monte. Fíjese bien en eso. ¿A dónde llegó? A la cumbre. David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados, fíjese bien, cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino para que beban los que desfallezcan en el desierto. Me encantó esto. Me encantó porque, sabe, David no sabía lo que iba a encontrar allá arriba. Él subió a adorar. Él subió a buscar una respuesta de parte de Dios. ¿Qué voy a hacer? Pero cuando él llega a la cima, él se encuentra con este hombre, Siba, y lo ve que va con una provisión tremenda. Y él no sabía que iba a estar ahí. No es que le avisaron: David, lánzate al monte porque ahí viene la provisión. No. Pero cuando él llega a la cima y ve a este hombre, todo le dice: ¿y todo eso qué? Y Siba le dice: es para usted. Porque sabes que tienes que saber que en la cima de la cumbre, cuando tú no te detienes, Dios tiene provisión para ti. Dios tiene lo que tú necesitas. Tú y tu familia, lo que tú y tu familia necesitan, Dios lo tiene cuando tú te animas a seguir subiendo. Aunque estés en el desierto, aunque tengas que pasar por arroyos, aunque tengas que subir esa montaña y ya no tienes fuerza, sabes, necesitas saber que allá arriba Dios tiene tu provisión, que allá arriba Dios tiene lo que tú necesitas. Yo no sé, yo creo que esta palabra es para alguien aquí, alguien que está pasando por un momento donde no sabe qué decidir. O quizás tú no estás pasando por eso, pero sabes, no quiere decir que en algún momento no vayas a pasar por ahí. Y tienes que saber que tienes que seguir subiendo, tienes que seguirte moviendo, tienes que seguir adorando al Señor, tienes que seguir orando al Señor, tienes que seguir caminando, porque en la cima de la montaña Dios tiene tu provisión, Dios tiene lo que tú necesitas. Y si no lo haces por ti, hazlo por tu familia, hazlo por tus generaciones, porque sabes, es impresionante. David quizás pudo haber dicho: pues mira, ya, si acaba mi hijo con mi vida no hay problema. Pero él sabía que gente dependía de él y que era importante que él siguiera subiendo, aunque se sintiera cansado, aunque se sintiera triste, aunque se sintiera desorientado. Él tenía que seguir subiendo, ¿sabes? Porque gente dependía de él, no solamente su familia, el pueblo entero dependía de él. Y hoy vengo a decirte: hay gente que depende de ti. Tus hijos dependen de ti, tu esposa, tu esposo dependen de ti. Y sabes, no te puedes detener ahí, no te puedes quedar ahí lamentándote y diciendo: ay, ¿por qué me pasa esto? No, tienes que seguir caminando y tienes que seguir subiendo donde Dios tiene lo que Él ha preparado para ti y para tu familia. ¿Alguien capta esto o no? Yo te voy a invitar que te pongas de pie. ¿Sabes? Esto es algo que tenemos que aprender. Es algo que urge que aprendamos. Te voy a decir por qué. Porque David no se quedó ahí arriba. David volvió a bajar, volvió a descender. Y sabes, quizás volvió a subir y después quizás volvió a descender. Y esa es nuestra vida. Jesús no prometió que íbamos a tener una vida libre de situaciones. Jesús dijo: en el mundo van a encontrar aflicción, pero no
no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Y sabes, algún día vamos a tener que subir a la presencia y vamos a tener que subir a buscar la unción y vamos a encontrar la provisión, pero luego vamos a volver a bajar y vamos a volver a caminar por el desierto. Y sabes, vamos a tener que volver a subir a ese lugar a encontrar provisión y la unción de Dios, y vamos a bajar otra vez. Es decir, necesitamos aprender. No nos podemos quedar detenidos, no nos podemos quedar en la trampa del enemigo. Tenemos que seguir subiendo, tenemos que seguir subiendo. Alguien está conmigo hoy. ¿Por qué no cierras tus ojos? Si te sientes cómodo, y dile al Señor este día conmigo: Señor, necesito de ti. No quiero ser orgulloso, no quiero quedarme detenido en el problema, en la indecisión. Quiero seguir adorándote, Dios. Quiero seguir orando a ti. Quiero seguir dependiendo de ti. Señor, te necesito. Yo no sé cuál es la situación por la cual tú estás atravesando, pero lo que yo sí sé es que si no te detienes, la provisión de Dios, la provisión que tú necesitas está ahí. Está ahí. Solo sigue moviéndote, solo sigue moviéndote y dile: Dios, te necesito. Alguien puede levantar sus manos hoy al cielo y decirle: Dios, te necesito, te necesito, necesito de tu presencia. Hoy clamo al Dios de María, que da favor a los humildes. Contigo todo es posible. Hoy clamo al Dios de David, que hizo de un niño un valiente, y aunque a Goliat no enfrente, yo tengo mis gigantes. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Hoy te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Eres el mismo. Nos escuchaste ayer y nos escuchas hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Alguien puede levantar sus manos y decirle esto: Respondiste ayer y aún respondes hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Nos proveíste ayer y nos provees hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Te moviste con poder.
fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Hoy te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Confiamos en tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Alguien tiene un Dios fiel. Alguien tiene un Dios poderoso. Alguien le puede dar un fuerte aplauso a Él por este día, por sus promesas, por su palabra, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nuestras emociones, nuestro corazón cambia, pero el corazón de Dios permanece fiel a sus promesas. ¿Tú lo crees? Le damos gracias. Quiero agradecerte por haberte conectado hoy con nosotros aquí en Comunidad Irapuato, ya sea a través de nuestro canal de YouTube o de nuestra página de Facebook. Y le pido al Señor que esta palabra haya bendecido tu vida grandemente. Si es así, yo te invito a que te suscribas ahí en nuestro canal o le des like a nuestra página. Y si vives cerca de Irapuato, te invito a que nos visites en nuestro auditorio aquí en Comunidad Irapuato, en Quinta Avenida, número 217, Fraccionamiento Gámez. Nuestros servicios son a las 11 de la mañana, a las 12:30 del día y a las 2 de la tarde. Te invito también a que compartas con algún amigo. Queremos extender el reino y entre más lo compartamos, más personas van a conocer de ese maravilloso Dios que tenemos. Dios te bendice.